Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Efesios, capítulo 5, versículo 13. Ahí tienen ustedes en el boletín y también en la pantalla el título de nuestro mensaje esta mañana. ¿Cuál es el título, hermanos? ¿Qué significa reprender las tinieblas? ¿Qué significa reprender las tinieblas? Y para eso, hermanos, vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 13. Si usted ve el versículo 11, que es el que se menciona ahí en el boletín, el versículo 11 nos habla precisamente de eso. De ese versículo 11 es que hemos sacado nuestro título, nuestro tema esta mañana, cuando dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice, reprendedlas. Entonces leamos desde el versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes, dice, con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, hemos estado hablando de la guerra espiritual, traer un discernimiento real de lo que es la guerra espiritual. Cuando dice aquí Pablo que reprendamos la obra de las tinieblas, reprendamos las tinieblas, se estará refiriendo él a que hagamos algún tipo de oración en la cual vamos a comenzar a reprender, ya sea en voz suave o en voz fuerte. Se referirá a que hagamos oraciones para rechazar al diablo aquí. En realidad creo que no, ¿verdad? Porque es lo que a veces normalmente se enseña. Entonces, como hemos venido diciendo, como no tenemos un discernimiento la iglesia real de lo que es la guerra espiritual, hacemos cosas que en vez realmente de ver la victoria sobre nuestro enemigo, el diablo y sus huestes, entonces él se está riendo de nosotros. Pero vimos días atrás que uno de los objetivos del diablo es que nos distraigamos y no adoremos al Señor, ¿verdad? Que adoremos cualquier otras cosas. Y dijimos que esta carta a los Efesios, uno de sus temas principales es precisamente este de la guerra espiritual. Y en el capítulo 4, si ustedes recuerdan un poquito, hablamos de que una de las estrategias que el diablo busca es ganarnos ventaja. Y eso quiere decir Pablo cuando dice no le deis lugar al diablo. Quiere decir no le deis ventaja al diablo. No le deis ventaja al diablo.
Eso quiere decir no darle lugar al diablo. Y vimos diferentes cosas que dice el capítulo 4 acerca de cómo nosotros en algún momento le podemos dar ventaja a Satanás. Pero en este capítulo 5, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, hay otra acción que aquí el apóstol Pablo llamaba a los hermanos en Éfeso a tomar, dijéramos, esa acción, y que de igual manera nosotros debemos hacerlo en esta guerra espiritual. Y dice que debemos reprender, dice en el versículo 11, debemos reprender las tinieblas, debemos reprender específicamente, dice, las obras infructuosas de las tinieblas. Porque, hermanos, Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, dijo, en esto es glorificado, ¿se recuerdan? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces Dios quiere ser glorificado, quiere que llevemos fruto y de esa manera Él ser glorificado y que mostremos de esa manera que somos sus discípulos. Entonces lo que Pablo está diciendo en el versículo 11 es lo opuesto a lo que Jesús dijo en Juan 15:8. Él habló de ser fructuosos, de ser fructíferos. Y aquí Pablo habla de las obras, de las actividades que no traen ningún fruto, o sea, que no glorifican a Dios, que no honran a Dios y que no benefician a ninguna de las personas que rodean a aquellos que las practican. Entonces dice Pablo, reprendan esas obras, repréndanlas. Y en el mismo versículo dice que una de las cosas es no participar de ellas. Entonces, hermanos, fíjense, si ustedes me acompañan a la primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en las dos cartas que él le escribe, habla de un término que es bastante, dijéramos, común en el lenguaje de Pablo. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En el capítulo 6 de la misma carta, en el versículo 8, dice, así que teniendo nosotros sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. En la segunda carta de Timoteo, un poquito más adelante de donde usted está, en el capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, dice, del lazo en el que están cautivos a voluntad de Él. Entonces, lo que Pablo está diciendo en nuestro texto, hermanos, cuando dice que no participemos, que reprendamos las obras de las tinieblas, tiene que ver con este término. Y por eso hay unos lazos ahí en la pantalla. Porque la estrategia de Satanás, una que ya vimos, es tomar ventaja, y otra que es la que queremos ver esta mañana es enlazarnos, es amarrarnos, es inmovilizarnos, es inhabilitarnos para que no hagamos la misión de Dios, para que no cumplamos el propósito de Dios. Y Él quiere inhabilitarnos. Entonces los versículos que acabamos de leer de forma rápida, dice que los incrédulos están en ese lazo. Satanás los tiene atados, están inhabilitados, están atados. Pero de la misma manera, Pablo le dice a Timoteo, el diablo le dice, quiere hacer lo mismo contigo, quiere hacer lo mismo con sus siervos, con sus hijos. El diablo quiere inhabilitarte, quiere enlazarte, quiere amarrarte para que no tengas la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagas su trabajo, su tarea, su misión que Él nos ha encomendado. Entonces la estrategia de Satanás es enlazarnos.
amarrarnos, inhabilitarnos. Y esa es la idea que vemos en nuestro texto. Si regresamos a Efesios, en el capítulo 5, a nuestro pasaje, dice en el versículo 8 que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, dice Efesios 5:8. Mas ahora dice, sois luz en el Señor. Y en el versículo 13 dice, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, reprender las tinieblas en términos básicos, por poner una definición general, significa, hermanos, no significa hacer una oración, sino que en el lenguaje de todos los versículos de nuestro texto, reprender las tinieblas es andar en luz. Cuando alguien anda en luz, reprende las tinieblas. Amén. Es como cuando usted llega a su casa de noche, ¿verdad? Y está todo apagado ahí. ¿Qué hace usted? Para no caerse, para no tropezarse, para no cometer algún error terrible, usted enciende la luz. Y por eso cuando hacen las casas los ingenieros, ¿verdad? Ponen el interruptor en un lugar que sea fácil, al nomás que usted entra para encender. Porque cuando usted pone la luz, las tinieblas se van. Entonces, reprender las tinieblas es, ¿qué es, hermanos? Andar en luz. Cuando alguien anda en luz, las tinieblas van a huir, van a irse. Pero cuando las tinieblas están presentes, las tinieblas nos van a atar, nos van a inhabilitar. Y de eso es lo que Pablo está tratando en nuestro pasaje. Entonces, reprender las tinieblas no se trata de hacer oraciones, de gritar que el diablo se vaya. El diablo se ríe con esas cosas. El diablo nos engaña para que hagamos esas cosas. Pero la manera en que las tinieblas se van a ir es cuando las tinieblas son reprendidas por la luz, porque solo la luz puede reprender las tinieblas. Y vuelvo y repito, lo que el diablo busca es ensuciarnos de alguna manera con las obras infructuosas de las tinieblas, para enlazarnos y hacernos caer en descrédito, como leímos ya. Porque cuando alguien cae en descrédito, o sea, cae en un mal testimonio, esa persona no va a tener poder, no va a tener capacidad de influir en otros, de hacer la obra de Dios. El diablo puede usar alguna cosa que hicimos, una frase que dijimos, algún lugar que visitamos, o a alguien con quien nos juntamos, etcétera, cualquier cosa para enlazarnos, para hacernos caer en descrédito. Y si no hay nada de eso, si no encuentra nada de eso, el diablo va a buscar alguna lengua ahí que se le preste, de esas lenguas largas que dicen, ¿verdad? Ya han conocido alguna de ustedes, que siempre no faltan, ¿verdad? Una lengua de esas, ya, ustedes, aquí hay que cuidarse, por cierto. Entonces el diablo va a buscar alguna lengua inflamada por el mismo infierno para hablar alguna mentira contra usted, para decir algo en doble sentido, para cambiar el sentido de las cosas, para criticar. Puede ser un falso testimonio, cualquier otra cosa, pero el diablo lo que busca en este conflicto espiritual en el cual nosotros nos encontramos y enfrentamos día a día es desacreditarnos. El diablo quiere desacreditarlo a usted para que usted no cumpla la misión de Dios, para que nosotros no lo glorifiquemos, no lo honremos a Él. Y esa es su estrategia. Y entonces hay que reprender las tinieblas con la luz para no caer en ese estado y tengamos la habilidad y podamos cumplir la labor que el Señor, el ministerio, el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno en forma particular. Entonces, hermanos, con esa introducción quiero que veamos tres cosas
esta mañana en estos versículos que Pablo dice aquí tres cosas muy prácticas que él dice aquí que debemos hacer para permanecer en la luz, para no dejarnos enlazar por el diablo y poder reprender las obras de las tinieblas. Número 1, vamos a ponerlo ahí. Número 1, dice que debemos reprender las tinieblas, no hablando de sus obras. No hablar, dice, de sus obras. No hablar de sus obras. Reprendemos las tinieblas cuando no hablamos de las obras de las tinieblas. Mire versículo 3 y 4 y versículo 12. Dice, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, dice, no lo nombren, no hablen de esas cosas ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, como cantamos esta mañana. En el versículo 12 dice que es vergonzoso, dice, es una cosa torpe, quiere decir esa expresión. Aún dice hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando nosotros, hermanos, tenemos conversaciones en las cuales hablamos de las cosas de las tinieblas, de las cosas que en el mundo se hacen, y hacemos de eso nuestra conversación, entonces en vez de reprender las tinieblas, las estamos invitando a nuestras vidas y fácilmente podemos caer en ellas. Mire, dice 6 cosas que tienen que ver con nuestra conversación. Número 1 dice que no hablemos de ¿qué? En el versículo 3, fornicación. La palabra es porneia, o sea, de ahí viene lo porno, ¿verdad? Dice que tus conversaciones no estén llenas ni contengan pláticas sobre relaciones sexuales impropias. Cuando usted le da lugar en su conversación a hablar de relaciones sexuales impropias, llámese adulterio, homosexualismo, lesbianismo o cualquier otro tipo de relaciones impropias, relaciones sexuales impropias, dice, no se mencione, no hablen de eso. No se dediquen a esas conversaciones, dice. Número 2, inmundicia. O sea, cosas sucias, impuras, que pasan en el mundo y están a nuestro alrededor. Dice, no hablen de cosas inmundas, de cosas sucias. Dice, no platiquen de esas cosas. Número 3, ¿cuál es la número 3, hermanos? Avaricia. Avaricia es codicia. Es ambición desenfrenada, aspiraciones de riquezas y de beneficios materiales que conlleva fraude, extorsiones, malos negocios, etc. Dice, no te dediques a estar hablando de las grandes aspiraciones, de tus ambiciones y de tus deseos desmedidos o tus deseos de tener más cosas materiales. Que tu conversación no sea dominada por la avaricia, por la codicia que predomina en este mundo, dice Pablo. No dejes que tu conversación se llene de eso. Número 4, palabras deshonestas. Quiere decir palabras bajas, palabras torpes. Y se refiere específicamente a obscenidades. Dice, no llenes tu conversación de obscenidades, no le des lugar a eso en tu conversación. Reprende las tinieblas, no hables de cosas torpes, bajas, obscenas, palabras deshonestas. Número 5, necedades. Morología es la palabra en el griego. Y la idea de eso es hablar cosas torpes, necias, hablar cosas que no tienen que ver con la verdad o afirmar cosas contrarias a las escrituras
En otras palabras, llamarle a lo bueno malo y a lo malo llamarle bueno. Dice, no hables, no te llenes, llena tu conversación de eso, afirmar o defender el error. Dice, no hables de esas cosas. No hables afirmando o defendiendo el error, lo equivocado, en vez de afirmar y defender la verdad. Palabras necias, palabras deshonestas. Y por último dice, truhanerías. O sea, palabras engañosas. Usar el lenguaje, usar las palabras para engañar a los demás. Dice, no hables de estas cosas. Reprende las tinieblas, no hablando de las cosas que el mundo habla, las cosas que dominan la conversación en el mundo. Todas estas cosas, dice, son cosas vergonzosas. Dice, son cosas que debería de darnos vergüenza. Y no las hables, dice el versículo 5 y 6, porque por esas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre el mundo de desobediencia. La ira de Dios viene sobre este mundo porque el mundo está lleno de estas cosas, dice. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes de Cristo, este que les habla es el primero, que de cada 10 palabras que hablaba, 9 o 8 eran malas palabras? No levante la mano, pero ¿cuántos éramos así, hermano? Yo era así. Pero ya no, ¿verdad? Porque ahora sois, ¿qué dice? Luz en el Señor. Ya no somos tinieblas. Para que nosotros le demos lugar en nuestro lenguaje, en nuestra conversación a estas cosas. Todas estas cosas, dice, son vergonzosas. Hermanos, nuestra manera de hablar tiene un efecto potente en nuestra manera de ser, en nuestra conducta. Fíjese en 1 Corintios, lo vamos a poner ahí en la pantalla quizás. En el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Repito, nuestra manera de hablar tiene un efecto grande en nuestra conducta. Puede corromper las mejores costumbres. Puede ser alguien, un hijo de un creyente, la mejor familia de la iglesia. Un hope, pues, en la iglesia, dijéramos, de tremendo testimonio, ¿verdad? Puede ser el hijo, creció el niño en una familia cristiana, en una iglesia casi perfecta, dijéramos, ¿verdad? Una iglesia sana, una iglesia hermosa, con buenos ejemplos, etcétera. Pero si una persona con buenas costumbres comienza a darle lugar en su lenguaje a estas cosas, se va a corromper, dice. No se equivoquen, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y lo que el apóstol está diciendo, hermanos, es que aún si nosotros, si usted, fíjese bien, si hay alguien aquí esta mañana y usted, su conversación es dominada por estas cosas, y usted dice que es un hijo de Dios, lo que Pablo está diciendo ahí es que usted se examine a ver si es cierto que usted es un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, si tu conversación está dominada por estas cosas, examínate si de verdad estás en Cristo, si has sido regenerado, si eres una nueva criatura, si eres un hijo de la luz y no un hijo de las tinieblas. Número 2, reprender las tinieblas, hermanos. Número 2, en el versículo 7, es como dice aquí la pantalla, ¿verdad? No beneficiarse de sus obras. No hablar de sus obras, número 1. Número 2, no beneficiarse de sus obras. Versículo 7, 5, 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahí ya no está hablando de hablar. Ahí Pablo está hablando de los beneficios.
una palabra en el idioma original no muy común, pero está hablando de los beneficios que puede traer las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, el mundo está dominado por Satanás, está bajo Satanás, está dominado por todas estas cosas que estamos hablando. Y hay muchas prácticas en el mundo, muchas obras en el mundo que traen beneficios, diferentes beneficios. Empezando por beneficios económicos pueden ser. Y lo que Pablo está diciendo es, si eres un hijo de la luz y tú vas a reprender las tinieblas, aléjate de los beneficios de las obras que practican los hijos de las tinieblas. Repréndelas, no participando de los beneficios que ellos obtienen con su manera de vivir, con sus prácticas pecaminosas, dañinas. Pueden ser de palabra o de hecho, pueden ser materiales, beneficios materiales o algún tipo de ventaja personal que alguien logra producto de las obras de las tinieblas. Puede ser, ¿verdad? Alguien que va a hablar en nombre de usted diciendo una mentira y usted se va a beneficiar. Le va a hablar con el jefe suyo, ¿verdad? Pero no va a hablar la verdad. Va a decir algo mentiroso, va a ir a hablar de otro para que a usted lo promuevan, por ejemplo. Usted se estaría beneficiando de una obra de las tinieblas. Y dice, reprende las tinieblas, no te beneficies, dice, no participes. No uses las maneras de las tinieblas para beneficiarte, para sacar alguna ventaja, alguna ganancia personal. Dice, reprende las tinieblas. Amén, hermano, ¿están conmigo? Entonces, reprender las tinieblas significa renunciar a esos beneficios de las obras corruptas de este mundo. Pueden ser negocios ilegales, negocios incorrectos, beneficios de engaños o negocios fraudulentos, cualquier de estas cosas. Porque hermanos, hay negocios correctos y hay negocios incorrectos. ¿Cuál es básicamente un negocio correcto, hermanos? ¿Funcionan los negocios correctos bajo el principio ganar? Ganar. Usted da un servicio, a usted le pagan por dar ese servicio, pero la persona que recibe ese beneficio se bendice, es bendecida por el servicio que usted le dio. Usted ganó, le pagaron sus honorarios, le pagaron por el producto que usted dio, pero la otra persona se benefició también al recibir ese producto, al recibir ese servicio. Ganar, esos son negocios lícitos en cualquier área. Pero los negocios ilícitos, los negocios incorrectos funcionan bajo la lógica de ganar y perder. Yo gano, pero tú pierdes. Por eso la lotería debe de ser rechazada por los creyentes. ¿Por qué? Porque la lotería, para que uno gane, todos los demás pierden. Usted tiene que perder para yo ganar. Y entre más pierden los demás, más gano yo. ¿Verdad? Esos son los negocios de las obras infructuosas de las tinieblas. No, traen beneficio para las personas, pero no glorifican a Dios. Entonces, dice, no te beneficies de las ganancias de prácticas o negocios donde otros van a perder. Fíjese, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, Primera de Timoteo 3:3, para ir rápido. Hermanos, el hijo de la luz debe de estar libre de ganancias deshonestas, especialmente el hombre de Dios, el siervo del Señor Jesucristo. Esto puede ser muy sutil, hermano. Pero miren los requisitos que el apóstol Pablo pone para aquellos que anhelan liderazgo en la iglesia. Una de las cuantas características él da dice, no codicioso de ganancias deshonesta. Es lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje. Dice, reprende las tinieblas,
no beneficiándote de ganancias deshonestas. Renuncia a eso. Renuncia a eso, a ese tipo de negocios, a ese tipo de transacciones. Porque el siervo de Dios debe de no ser codicioso, dice, de ganancias deshonestas. Y más adelante, aquí está hablando específicamente de los ancianos, de los líderes, de los pastores en las iglesias. Pero el versículo 8, más adelante, 3:8, aquí habla específicamente de los diáconos, pero este es para todos los cristianos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 2, hermanos, va aún más específico a esto. Y va directamente y le habla a los ancianos, a los líderes principales en la iglesia. Mire, dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces, aquí un comentario, hermano. Dice, no por fuerza. Por eso, hermanos, valga aquí el comentario. Los pastores, hermanos, no estamos para andar persiguiendo a la gente, para andar regañando a la gente. Suficiente con regañar a mis hijos. ¿Para qué voy ya no quiero más? No es a la fuerza. Y usted, hermano, ¿por qué no le dice algo al fulano aquel? Así a veces, ¿verdad? Entonces no, los pastores, no es a la fuerza. No somos tampoco del FBI, ¿verdad? Que andamos investigando la vida de la gente a ver quién anda mal, para ver si lo vamos Entonces, pero dice, no hace el trabajo en la iglesia por ganancias deshonestas, por sacar algún beneficio material de la gente. Eso es común en las iglesias, tristemente, hermano. Y nosotros no hemos estado exentos de eso. Gente que puede servir bien, pero todo el propósito es tener un beneficio económico, material, beneficiarse de alguna manera. Pero dice, reprende las tinieblas, renuncia a ese tipo de beneficios deshonestos. No te beneficies de las obras infructuosas de las tinieblas, que pueden ser desde cosas muy sutiles hasta el robo y otro tipo de cosas. Pero veamos lo tercero, lo último, hermano. Y llegamos ahí a nuestro versículo 11. Versículo 11. Reprender las tinieblas, hermanos, es no tener compañerismo con los que practican sus obras. Reprender las tinieblas es andar en luz. ¿Y qué significa andar en luz? Número uno, no hablar de las cosas que en el mundo se practican. No dominar nuestras conversaciones por esas cosas. Número dos, no renunciar a los beneficios de las obras infructuosas de las tinieblas. Renunciar a sacar beneficios de prácticas incorrectas, que puede ser tan diversas, hermano. En el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito eclesial, en el ámbito comunitario, en cualquier ámbito, yo puedo sacar beneficios personales de cosas incorrectas, como recomendarle a un paciente que necesita una operación y no la necesita, o tal vez la necesita un poquito, ¿verdad? Desde un ingeniero que dice, le voy a construir su casa, y en el plano dice que le va a poner hierro de 3/8 y a la hora de construirla le pone de 1/4. Va a ganar más. O la señora en la tienda
que le quita una onza a la libra. Todo eso, hermano. ¿Me doy a entender, verdad, hermano? Número 3, no tener compañerismo con los que practican sus obras. Versículo 11. Dice, no participéis de las obras infructuosas. Y la palabra ahí no participéis es, hermano, sun koinoneo. O sea, no tengas koinonía, quiere decir esa palabra. No tengas compañerismo, no tengas comunión con los que practican estas cosas. O sea, no dice no les hables, no dice no los evangelices, es lo que más se necesita, ¿verdad? No se dice aléjate de ellos, no tengas comunión, compañerismo, no vivas como que ellos están bien, como que sos uno más de ellos. Dice, no vivas de esa forma. No, que ellos no vayan a creer eso por la manera en que tú te relacionas con ellos. No participes, no tengas koinonía con los que practican esas obras infructuosas. Hermanos, la sabiduría popular, mire, vamos a poner el Proverbio 13:20 ahí en la pantalla. Pero la sabiduría popular nos habla mucho de esto, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres, dice la sabiduría popular, ¿verdad? El que anda entre lobos, se la pueden ustedes, hermano. El que anda en la miel, ya ven, pues ya no necesitan. Aquí este punto lo vamos a terminar rápido, hermano. El que anda en la miel, algo se le pega, hermano. Mire, el Proverbio 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Hermanos, ¿con quiénes andamos? ¿Con quiénes nos sentimos bien? De una o de otra manera. ¿Con quienes congeniamos? ¿Con quienes caminamos juntos? ¿En qué creemos? ¿Cómo son las personas con las que nos sentimos bien, hermano? ¿Qué dice la gente? No de usted, pero de las personas con las que usted se siente bien. ¿Qué dice la gente de esas personas? Son algunas maneras indirectas de llegar al punto que estamos tratando, para examinarnos. Porque a veces uno, hermano, cree y no se da cuenta. Uno cae, acuérdense que todo esto al final se vuelve un lazo. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Enlazarnos, desacreditarnos. En el mundo, que las personas piensen que nosotros no somos de la luz, sino que somos uno más de las tinieblas. Si las personas en el mundo, en la oficina, las personas que nos rodean, no se incomodan por nuestra buena manera de vivir, hermanos, hay que examinarnos. Por eso el mundo los va a aborrecer, dijo Jesús. No porque actuemos mal, no, porque la luz, hermanos, reprende las tinieblas. Esa es la realidad, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿con quiénes congeniamos? ¿De quiénes nos rodeamos? Hermanos, esto es muy práctico, ¿no es cierto? Es muy real. Entonces, ¿de qué sirve que estemos en el día de la oración, que vengamos al templo a reprender al diablo y andamos caminando en tinieblas? Y andamos como que somos momias, todo amarrado, a puras penas nos movemos, no podemos, estamos inhabilitados, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No impactamos. Y así está la iglesia evangélica en nuestro país. Así estamos, hermano. Un ejemplo tremendo de esto, hermano, fueron los levitas allá en Éxodo, en el capítulo 32. Solo lo voy a mencionar para llegar a la conclusión. Se recuerda, Moisés había ido al monte, el Señor le dio las tablas de la ley,
Pero desde que venía ya bajando el monte, empezó a oír una música algo rara, hermano. Unos gritos ahí de alabanza, unos gritos de júbilo, algo extraños. Y entonces cuando llegó, Moisés encuentra el pueblo desenfrenado, ¿verdad? Porque Aarón lo había permitido. Entonces, ¿cuál fue la solución? Dice, Moisés se puso en la puerta del tabernáculo, en la puerta del campamento, y les dijo, el que esté por Jehová, únase conmigo, les dijo. Y dice que los levitas fueron los que se juntaron con él. Y de ahí vino de que Dios designó y estableció que la tribu de Leví iban a ser sus servidores. De la tribu de Leví iban a ser sus servidores, los que iban a estar en sus cosas santas. Aquellos que se juntaron con Moisés. ¿Con quiénes nos juntamos? Entonces, ahora, uno puede decir yo estoy con la luz, pero Moisés les dijo, ahora les dijo, agarren cada uno su espada. Y van a pasar a espada, comenzando con los de su propia tribu, de su propia familia, que no se han juntado con Jehová. Qué tremendo, hermano. ¿Quién quiere estar mal con los suyos, pues? ¿Quién quiere estar mal? Si eso es lo malo de cuando la esposa regaña al esposo o lo amonesta, o el esposo amonesta a la esposa. Uno sufre, hermano. O ellas sufren, ¿verdad? ¿Quién sufre más? Díselo. Cuando uno le dice algo a alguien, pues, mira, eso no está bien. Nadie responde con una sonrisa y un abrazo, hermano. No somos así los humanos, ¿verdad? Cuando usted le dice, mira, esas palabras que dijiste fueron 3/4 de verdad, o media verdad. No dijiste la verdad completa. Le va a decir, ¿por qué decís eso? Y cuando uno amonesta o reprende, nadie se va a alegrar, nadie le va inmediatamente, después quizás sí, pero en el momento no. Entonces les dijo, pasen a espada. Y eso hicieron, dice aquellos. Cada uno dice a su hermano, a su amigo, a su pariente. ¿Del lado de quién vamos a estar? ¿De la luz o de las tinieblas? Aunque pasemos algún tiempo, cosas incómodas, momentos difíciles, pero vamos a estar por Jehová, vamos a estar por la luz o vamos a estar por las tinieblas. Ese es aquí el desafío. Entonces, hermanos, concluyendo esta mañana, andar como hijos de luz es la manera de reprender las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso hablan los primeros 2 versículos. Si usted mira en el capítulo 5, y aquí concluimos. Así comienza el capítulo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego introduce el tema de las tinieblas y de la luz. Porque andar en luz, hermanos, es andar en amor. ¿Y qué es andar en amor según el versículo 1 y 2? Andar en amor es, número 1, imitar a Dios, ser un discípulo de Dios. Andar en amor, andar en luz es andar, vivir, quiere decir, de una manera que estamos imitando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo Pablo es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo.
que Dios nos amó de tal manera en que dio a su Hijo Jesús y que nosotros lo imitemos a Él. Que andar en luz es andar imitando a Dios, quien se dio, quien dio a lo mejor, quien dio a su Hijo, quien procuró lo mejor para nosotros. Y andar en luz, según el versículo 2, es andar como Jesús anduvo. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el versículo 2. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor. El Hijo se dio. El Padre nos dio a su Hijo y lo entregó por nosotros. El Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo, entregándose por nosotros y haciéndose a sí mismo la ofrenda por nuestros pecados, la ofrenda perfecta, la ofrenda agradable al Dios santo y justo. Él, el Hijo de Dios Jesucristo, se hizo esa ofrenda de olor grato. La ofrenda que nosotros no podíamos entregar. La ofrenda que ni usted ni yo podíamos ofrecer a Dios. Cristo se convirtió en esa ofrenda, dice. Él se hizo esa ofrenda agradable a Dios. Esa ofrenda que pagó por nuestros pecados. Y que queremos esta mañana recordar. A través del pan y el vino, ¿verdad, hermanos? Queremos celebrar, recordar, celebrar y anunciar que Dios nos dio a su Hijo, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos sustituyó en el patíbulo, en el lugar de castigo. Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que ahora nosotros podamos decir que somos de la luz. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Por el sacrificio de Jesucristo, por su amor indescriptible, nosotros ahora podemos andar en esta luz de la que hemos estado hablando. Cuando decimos de no participar de las conversaciones, de no llenar nuestra conversación de estas cosas que dijimos, de renunciar a los beneficios de las obras corruptas de este mundo y de no caminar y no tener compañerismo con aquellos que las practican. Hermanos, no estamos diciendo que vamos a hacer esto en nuestro poder. No, porque ahora somos luz en el Señor. Cristo está en nuestros corazones. Hemos creído el Evangelio y por el poder del Evangelio hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso podemos dar pasos y caminar en la luz. Porque Él está con nosotros. Sed pues imitadores de Dios, dice. Así termina el versículo 13 del capítulo 5, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz, dice, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Yo no sé esta mañana si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo aquí. Yo quiero darle esa oportunidad y que oremos. Ahí donde usted está.